Hola, bienvenidos a De Vuelta al Paraíso, el lugar donde exploramos todas nuestras obsesiones culturales. Hoy nos ponemos un poco oscuros, porque vamos a estar hablando de esos personajes que no deberían gustarnos, pero nos encantan, los villanos. De Darth Vader al Joker, pasando por Loki, Walter White e incluso Hannibal Lecter. ¿Qué tienen estos villanos que terminan robándose el show? ¿Estamos simplemente atraídos por el caos o hay algo más profundo que nos conecta con estos personajes oscuros? Pero, ¿qué es un villano y por qué nos intrigan? Antes de hablar por qué amamos tanto a los villanos, vamos a lo básico. ¿Qué es un villano? En la narrativa clásica, el villano es el antagonista, el obstáculo, la amenaza, el enemigo del héroe. Es Sauron contra Frodo, Scar contra Simba, Voldemort contra Harry. Pero eso es solo la superficie. El villano de hoy ya no es solo el malo de la peli. En las últimas décadas hemos visto una transformación. Ahora los villanos tienen traumas, conflictos internos, incluso ideales. Se han vuelto un poco más humanos. Pero, ¿por qué nos gustan tanto los villanos? Esta pregunta tiene muchas capas. A nivel psicológico, lo explicó muy bien Carl Jung, con su concepto de la sombra. La sombra es esa parte de nosotros que reprimimos, los deseos oscuros, los impulsos agresivos, las emociones que la sociedad nos enseña a esconder. Y los villanos pues representan esa sombra. Son la parte de nosotros que actúa sin miedo, sin culpa, sin pedir permiso. Nos fascinan porque nos muestran lo que podríamos ser si no tuviéramos límites. Sigmund Freud también habló sobre esto, especialmente con su concepto del ello, esa parte primitiva de la mente dominada por los deseos más básicos y egoístas. Muchos villanos son simplemente así, impulsivos, caóticos, dominados por la pasión. Pero ojo, no todos los villanos son caos. Algunos, como Magneto o incluso Thanos, representan ideologías. Son los que se atreven a cuestionar el sistema mientras que el héroe solo quiere mantener el status quo. El villano, por muy radical que sea, es el único que busca un verdadero cambio. Y claro, no podemos olvidar la teoría del antihéroe. Según el crítico literario Northrop Frye, los personajes con características ambiguas, o sea, ni completamente buenos ni completamente malos, nos parecen más reales, más creíbles. ¿Por qué? Porque nosotros también somos así. Todos llevamos algo de héroe y algo de villano. Y se me viene a la mente la frase de Christopher Nolan en el guión de The Dark Knight, pronunciada por Harvey Dent. O mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en el villano. Okay, fine. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Los villanos más icónicos y por qué los amamos. Hay villanos que no solo nos asustan o nos impresionan, también nos marcan. De esos que cuando entran en escena roban cámara sin decir ni una sola palabra. Vamos a repasar los más icónicos y por qué nos gustan tanto. Tratar de entender qué tienen en común y qué dicen de nosotros. Darth Vader, la tragedia griega en el espacio. Si hablamos de villanos legendarios, Darth Vader es el rey. Su respiración, su silueta, su voz es pura presencia. Pero lo que hace que su personaje sea tan poderoso no es su maldad, sino su tragedia. Anakin Skywalker empieza como el elegido, el que debía traer el equilibrio a la fuerza, pero termina convirtiéndose en el arma letal del imperio. Esto lo convierte casi en un personaje de tragedia griega, alguien destinado a la grandeza que cae por su propio orgullo, su miedo y su dolor. Pero si lo pensamos bien, Darth Vader como personaje en la pantalla es casi anónimo. Sabemos cómo se llama, reconocemos su silueta al instante y su respiración es casi una firma sonora. Pero no necesita mostrar demasiado. La mayor parte del tiempo está envuelto en sombras, literal y simbólicamente. Lo que no vemos es justamente lo que más nos inquieta. Vader no es simplemente un hombre con una máscara negra. Es la encarnación de lo reprimido, lo oculto, lo que no queremos mirar directamente pero que de alguna manera siempre está allí. Técnicamente se utiliza mucho el fuera de campo con él. Ese recurso que deja cosas importantes como una mirada, un gesto o un rostro fuera de la imagen. Y eso abre un espacio para lo que podríamos llamar el inconsciente óptico, que es básicamente todo lo que el espectador intuye, siente y completa mentalmente. Por eso funciona también como antagonista de Luke, porque no es simplemente el malo de la historia, es una parte de él, una posibilidad y una advertencia. El cine logra capturar eso, porque sabemos que no estamos ante un simple villano, es más bien un símbolo, un espejo en el que tanto Luke como nosotros nos reflejamos. El Joker ha tenido muchas caras, pero si hay dos que marcaron un antes y un después, son la de Heath Ledger y la de Joaquin Phoenix.
Ledger nos mostró un Joker sin origen claro, un agente del caos puro. Como dijo él mismo, no soy un monstruo, solo voy un paso adelante. Su versión es casi una crítica al sistema. Mientras el mundo se esfuerza por mantener el orden, él lo desarma con una sonrisa. El de Joaquin Phoenix, en cambio, es humano. Lo vemos fracasar, ser rechazado y marginado. Y cuando cruza la línea no lo hace solo por maldad, sino porque el sistema lo empujó hasta el borde. Ambos Jokers nos inquietan porque sentimos que, en circunstancias similares, podríamos rompernos igual. ¿Y si no estamos tan lejos del abismo como creemos? When you bring me out, can you introduce me as Joker? Loki, el hermano menor, el eterno incomprendido, y el villano más encantador del universo Marvel. Lo interesante de Loki es que no es completamente malo. Es sarcástico, manipulador, traicionero, pero también vulnerable, inteligente y carismático. Su conflicto no es con el mundo, sino con su propia identidad. ¿Quién soy si no soy Thor? ¿Dónde pertenezco si no soy el verdadero hijo de Odín? Loki conecta porque representa algo muy humano, el deseo de ser visto, de ser amado y de probar que vales algo, incluso si para eso tienes que mentirle a medio universo. Walter White, el ejemplo perfecto del antihéroe. Un tipo común, maestro de química, enfermo de cáncer, que solo quiere dejarle algo de dinero a su familia. Todo parece justificable, al principio. Pero a medida que avanza la serie lo vemos transformarse. Lo que empezó como necesidad se convierte en orgullo, en poder y en ego. Y lo más perturbador es que nosotros como espectadores vamos con él. Cada vez que escapa, cada vez que manipula, sentimos un poquito de satisfacción. ¿Por qué? Porque en el fondo, Walter hace lo que muchos no se atreven, rompe las reglas y gana. Magneto no es solo un mutante poderoso, es un sobreviviente del Holocausto. Alguien que vio lo peor de la humanidad y decidió que nunca más permitiría que lo oprimieran. Su lucha por los derechos mutantes tiene un paralelismo muy fuerte con las luchas reales por los derechos civiles. En muchos sentidos, Magneto no es un villano, es revolucionario. El problema es su método. Donde el Profesor X quiere construir puentes, Magneto los quiere destruir. Y esa dualidad nos encanta, porque aunque no aprobemos sus acciones, entendemos de dónde vienen, y eso lo hace poderoso, complejo e inolvidable. Estos villanos tienen algo en común. Nos muestran los límites borrosos entre el bien y el mal. Nos hacen preguntas incómodas, nos seducen con su complejidad y nos hacen empatizar con lo que en teoría deberíamos odiar. Y tal vez por eso los amamos tanto, porque nos recuerdan que todos, incluso los más oscuros, alguna vez intentaron hacer lo correcto. Ahora bien, ya hablamos de Darth Vader, de Joker, de Loki y compañía, pero ¿qué pasa con ellas? Las villanas también han evolucionado. Han pasado de ser figuras estereotipadas como la bruja malvada, la femme fatale o la rival celosa a ser personajes complejos, poderosos y muchas veces trágicos. Y cuando brillan, lo hacen con intensidad. A veces con fuego, otras con hielo, pero siempre, siempre con estilo. Harley Quinn es una de esas villanas que cuando aparece no puedes dejar de mirar. Psicóloga brillante, convertida en cómplice del Joker por amor. Pero su verdadero arco comienza cuando se libera de él. En historias como Birds of Prey o Harley Quinn, la serie animada, la vemos dejar de ser solo la novia del Joker para volverse protagonista de su propia historia. Harley representa esa explosión emocional que muchos reprimen. Es vulnerable, pero feroz. Trágica, pero libre. Cersei Lannister no pide permiso. Reina, madre, manipuladora experta, y es capaz de cualquier cosa por proteger su poder. Lo interesante de Cersei es que no intenta caer bien, no busca redención, y aún así nos fascina. En un mundo de hombres, ella juega el juego político como nadie. Es cruel, sí. Egocéntrica, también. Pero es más peligrosa que sus enemigos, sin duda. Durante décadas, Maléfica fue la bruja clásica, malvada por puro placer, lanzando maldiciones por no ser invitada a una fiesta. Pero en la versión de 2014 con Angelina Jolie, todo cambia. Maléfica se convierte en un símbolo de traición, de dolor y de resiliencia. Nos muestran su lado humano, su amor por el bosque, su rol de madre adoptiva, y de pronto entendemos que su maldad no nace del odio puro, sino de una herida profunda. Una villana que no solo da miedo, sino que también nos parte el corazón. Bellatrix Lestrange es la oscuridad sin freno, violenta, desequilibrada y absolutamente magnética. Interpretada por Helena Bonham Carter, Bellatrix es una de las villanas más intensas y perturbadoras del cine.
fiel seguidora de Lord Voldemort, combina la lealtad fanática con una crueldad despiadada. No solo disfruta de hacer daño, sino que lo convierte en un acto casi artístico. Desde su risa maníaca hasta su mirada salvaje, Bellatrix impone respeto y miedo cada vez que aparece en pantalla. No busca redención ni simpatía, su poder está en su absoluta entrega al lado oscuro. Su papel en momentos claves de la historia, como cuando mata a Sirius Black, cuando tortura a Hermione escribiendo sangre sucia sobre su piel, y cuando lanza un cuchillo para detener a Harry y termina matando a Dobby, la colocan como un símbolo del caos y el terror dentro del universo mágico. Bellatrix no solo es una villana, es una fuerza de destrucción vestida de hechicera. Y por último, pero no menos importante, mi favorita, porque si hay una villana moderna que lo cambió todo, esa es Wanda Maximoff, también conocida como Scarlet Witch. Lo interesante es que Wanda no empezó como villana, la conocimos como una joven marcada por la guerra, por la pérdida y por el dolor. Se unió a los Vengadores, luchó por el bien, pero tras perder a Vision, su pareja, su mundo se desmorona. Y es ahí donde WandaVision nos muestra algo brillante, el duelo. La tristeza de Wanda no se expresa llorando, sino reescribiendo la realidad. Crea un mundo ideal para no enfrentar su pérdida. Villana, tal vez. Humana, totalmente. En Doctor Strange en el multiverso de la locura, ya no es solo una mujer herida, es una fuerza imparable. Se convierte en antagonista, pero no porque sea malvada, sino porque está dispuesta a hacer lo que sea para recuperar a sus hijos, aunque no existan en su universo. Y ahí está lo que más nos duele. Wanda hace lo que muchos haríamos si tuviésemos ese poder, aunque sepamos que está mal. Es su humanidad lo que la convierte en villana. Su dolor, su pérdida, su intento desesperado por crear un mundo donde nadie la lastime, donde su familia exista aunque sea mentira. Hay algo en Wanda que me tocó más que muchos héroes, porque todos hemos querido escapar de la realidad alguna vez. Todos hemos querido que el dolor desaparezca, aunque sea solo en nuestra cabeza. Y ver cómo su amor se convierte en destrucción, cómo se pierde a sí misma intentando proteger lo que ama, es brutalmente honesto. Las villanas femeninas nos atrapan por muchas cosas, por su belleza, por su inteligencia, por su deseo de justicia, incluso por su forma de desafiar lo que se espera de ellas. Tal vez por eso nos dejan con una sensación que pocos héroes logran, admiración, miedo y, ¿por qué no?, un poco de envidia. ¿Qué nos dicen estos villanos de la sociedad? Hasta ahora hemos hablado de los villanos como personajes, pero ¿y si te dijera que son un reflejo de nosotros, de nuestra época, de nuestras crisis, de nuestras tensiones? Porque sí, los villanos no existen en el vacío, cambian con la sociedad que los mira. Vivimos en una era en la que ya no creemos tanto en los héroes puros. Superman, admirable sí, pero también inalcanzable, idealizado. Hoy preferimos personajes más grises, más caóticos, más humanos. Y eso tiene sentido. En un mundo donde los líderes fallan, donde los escándalos políticos, la desigualdad y la desinformación están a la orden del día, los héroes perfectos ya no nos representan. Por eso conectamos con antihéroes como Walter White, Deadpool o incluso Harley Quinn. Personajes que hacen cosas cuestionables pero desde un lugar honesto. No fingen ser lo que no son, y eso paradójicamente los hace más reales. Los villanos modernos ya no son simplemente obstáculos para el bien. Son personajes que muchas veces dicen lo que nadie se atreve a decir. Desafían el sistema, rompen las reglas y exponen la hipocresía del mundo. Y eso es incómodo, porque cuando un villano dice algo que suena cierto, nos hace cuestionar de qué lado estamos. El bien y el mal ya no son absolutos, todo es relativo. Antes era fácil, el héroe se vestía de blanco y el villano de negro. Pero hoy las líneas son borrosas. ¿Es correcto lo que hace Magneto? ¿Está mal lo que hace Wanda si lo hace por amor? Puede que el verdadero villano sea el sistema. Vivimos en una era donde la moralidad es líquida, inestable y frágil. Lo que es bueno para uno puede ser malo para otro, y en ese escenario los villanos se convierten en figuras complejas, llenas de matices como nosotros. Como sociedad estamos cansados de las máscaras. Queremos historias reales, personajes rotos, conflictos morales auténticos. Los villanos modernos no solo nos entretienen, también nos obligan a pensar, a sentir y a dudar. Y tal vez eso sea más poderoso que cualquier superpoder. Y ahora que ya recorrimos este universo lleno de villanos trágicos, oscuros y caóticos, cuéntame, quiero saber qué piensas tú. ¿Cuál fue el villano que más te marcó? ¿El que te hizo dudar? ¿O simplemente el que amaste odiar y el que se robó tu corazón?
Déjamelo en los comentarios. Nos escuchamos en el próximo De Vuelta al Paraíso. Si te gustó, dale like, comparte. Nos vemos.